Hola gente, mi nombre es Concaminator Pardus. El día de hoy vamos a analizar el video de Darkotaco, de la segunda parte de los 10 dinosaurios más peligrosos del mundo. Sin más dilación, empecemos con el análisis. Los dinosaurios son un grupo diverso de animales que aparecieron durante el período Triásico hace ya más de 230 millones de años. Actualmente se cree que los primeros dinosaurios aparecieron entre hace unos 245 millones de años a unos 240 millones de años. Durante muchísimo tiempo fueron los seres que dominaban el planeta Tierra, desde el inicio del Jurásico hace unos 200 millones de años hasta finales del Cretácico, hace unos 66 millones de años. Puede que durante el Triásico los dinosaurios no fueron la especie dominante en el planeta, pero eso no significa que no fueran parte importante del ecosistema del Triásico, como por ejemplo el Herrerasaurus, un dinosaurio cazador oportunista, y el Plateosaurus, un gran dinosaurio herbívoro, ambos del Triásico. Tras esto, llegó la extinción masiva del Cretácico terciario, que hizo desaparecer a cerca del 75% de las especies que habitaban el planeta hace 65 millones de años. Aunque no fue hasta el siglo XIX cuando se recogieron los primeros fósiles de dinosaurio, fósiles que fascinaron a todo aquel que los observó, por lo que rápidamente se convirtieron en un fenómeno mundial. La lista de fósiles encontrados desde entonces es a día de hoy larguísima, gracias a todos los paleontólogos que han dedicado su vida a estudiar e interpretar el pasado y la vida de los dinosaurios a través de los fósiles, dándonos a conocer un poco mejor cómo era la vida de estas verdaderas bestias de la naturaleza. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 dinosaurios más peligrosos del mundo. Segunda parte. 10. Velociraptor. Estos populares dinosaurios habitaron la Tierra hace ya más de 70 millones de años en lo que hoy es conocido como Asia. El Velociraptor no habitó hace unos 70 millones de años, sino que habitó de unos 75 millones de años a unos 71 millones de años, viviendo en Mongolia y en China. Su nombre, Velociraptor, del latín ladrón veloz, ya nos indica su cualidad principal, es decir, la rapidez. El Velociraptor era un depredador carnívoro con una efectividad sin igual. Otro dato curioso es que se ha demostrado que los Velociraptor tenían plumas, contrariamente a lo que nos tienen acostumbrados en las diferentes series y películas que hemos podido ver. Y aunque no volaban, utilizaban sus plumas para atemorizar a sus presas y también para mantener la temperatura corporal. 9. Pachycephalosaurus. Este espectacular y peculiar dinosaurio habitó la Tierra hace aproximadamente 70 millones de años, a finales del período Cretácico en lo que hoy es Norteamérica. El Pachycephalosaurus no vivió hace unos 70 millones de años, sino que habitó entre unos 68 millones de años a unos 66 millones de años. No se sabe a ciencia cierta de qué se alimentaban estos dinosaurios, aunque se especula que pudieron ser omnívoros, llegando a medir hasta 5 metros y pesar hasta 2 toneladas. Pero lo que hacía verdaderamente especial al Pachycephalosaurus era la forma de su cabeza. Su cráneo era grande y grueso, en la parte de atrás tenía protuberancias de hueso y además púas que también tenía cerca del hocico. Por todo esto, los depredadores de la época se lo tenían que pensar 2 veces antes de intentar clavarle el diente a estos dinosaurios, ya que un brutal cabezazo de un Pachycephalosaurus podría dejar fuera de combate al más valiente de los adversarios. Los Pachycephalosaurus no utilizaron nunca su cabeza para defenderse de los ataques de los depredadores. Si un depredador atacara a un Pachycephalosaurus, lo más probable es que este huiría, corriendo por su vida. En cambio, el Pachycephalosaurus utilizaba su gran cabeza dura
para atacar a otros ejemplares de su misma especie, en la época de apareamiento o cuando algún macho de la manada se quería rebelar contra el macho líder. 8. Dracorex. La especie Dracorex es una especie inválida, ya que Dracorex en realidad es simplemente un ejemplar juvenil de Pachycephalosaurus, que aún no ha desarrollado su gran cabeza gruesa, y por ese motivo la parte del Dracorex nos la saltaremos, al ser una especie inválida. 7. Triceratops. El Triceratops es uno de los dinosaurios más increíbles y populares de la historia. Estos magníficos ejemplares vivieron hace aproximadamente 68 millones de años, a finales del período Cretácico en Norteamérica. El Triceratops era un dinosaurio fornido que caminaba sobre 4 poderosas patas, siendo muy similar al rinoceronte actual, pero no obstante, en tamaño eran muy superiores, estimándose que medían entre 7 y 9 metros de largo y pesaban entre 6 y 12 toneladas. El Triceratops no pesaba ni medía lo mismo que en el video. El Triceratops medía de 8 a 9 metros y pesaba de 5 a 9 toneladas. No obstante, los Triceratops eran herbívoros y por su gran volumen se asume que tenían que ingerir grandes cantidades de plantas al día tan solo para poder moverse y funcionar correctamente. La principal virtud del Triceratops era su gran cabeza, siendo una de las más grandes de todos los animales conocidos que han vivido en la Tierra. Pero lo que hace verdaderamente especial esta gran cabeza son sus 3 cuernos, cuya función ha sido ampliamente discutida y teorizada. La más común es que los utilizaban como forma defensiva, avanzando hacia sus predadores tal como lo haría un toro. Otras teorías, en cambio, afirman que los usaban para mostrar fuerza y masculinidad durante su cortejo sexual. E incluso también se cree que estos cuernos tenían que ver con la regulación de la temperatura en sus cuerpos. Actualmente se sabe que el Triceratops utilizaba sus cuernos como medida de protección contra los depredadores y también para luchar contra otros machos en la época de la reproducción. 6. Albertosaurus. Este increíble dinosaurio habitó América del Norte hace ya 65 millones de años aproximadamente durante el Cretácico. El Albertosaurus no vivió hace 65 millones de años, sino que habitó de unos 71 millones de años a unos 68 millones de años. La mayoría de ellos vivían en la región de Alberta, en Canadá, y de ahí proviene su nombre, siendo considerado como el reptil más peligroso del entorno en el que vivía. Dentro de su rama familiar, los tiranosáuridos era de los más pequeños, pero no por ello menos peligroso, ya que en estado adulto podían alcanzar tallas de 10 metros y hasta 2 toneladas de peso. Sus largas mandíbulas contenían más de 60 dientes preparados para destrozar todo lo que se llevasen a la boca. Junto a todo lo dicho, también poseían unas largas y musculosas patas traseras que le daban una velocidad increíble, acechando a los herbívoros de gran tamaño y atacando por sorpresa y a gran velocidad, por lo que las presas tenían que tener suerte para lograr escapar a tiempo de estas verdaderas bestias de la naturaleza. 5. Gorgosaurus. Del griego gorgos, que significa terrible, y saurus, que significa lagarto, este literalmente terrible lagarto. El nombre científico de Gorgosaurus no solamente significa lagarto terrible, sino también significa lagarto terrible equilibrado. Habitó la Tierra a finales del período Cretácico hace ya más de 75 millones de años en lo que hoy es Norteamérica. Gorgosaurus no habitó hace unos 65 millones de años, sino que habitó de unos 76 millones de años
a unos 75 millones de años. Como la mayoría de los tiranosáuridos, el Gorgosaurus caminaba sobre dos patas, pesando alrededor de 2 toneladas y midiendo aproximadamente 9 metros. No obstante, hay estudios que demuestran que estos animales nunca paraban de crecer, y aunque su crecimiento se veía mermado tras la madurez sexual, donde hasta entonces crecían a unos 50 kilogramos por año, lo cierto es que nunca se detenía, por lo que los Gorgosaurus jamás dejaban de crecer hasta que morían. Su mayor arma eran sin duda alguna sus largos y afilados dientes, que se amontonaban en su boca por docenas. Su cola era larga y pesada, y le servía principalmente para mantener el equilibrio del cuerpo respecto a su enorme cabeza. Por todo esto, el Gorgosaurus está considerado como uno de los grandes superdepredadores de su época. 4. Deinosuchus. En primer lugar, este animal ni siquiera ni es un dinosaurio, pero al ser una especie válida, igualmente veremos su parte y los errores que dicen en este video sobre él. El Deinosuchus, que traducido del griego viene siendo cocodrilo terrible, vivió en la actual Norteamérica hace ya más de 75 millones de años durante el período Cretácico. El Deinosuchus no habitó hace unos 75 millones de años, sino que habitó de unos 80 millones de años a unos 73 millones de años. Este descomunal cocodrilo llegó a medir los 15 metros de longitud, pudiendo pesar hasta 9 toneladas, lo que lo convierte en uno de los mayores cocodrilos que hayan existido jamás en la Tierra, solamente superado en tamaño por el Purusaurus, al que ya vimos en la primera parte. Probablemente su forma de cazar era similar a la de muchos cocodrilos actuales, es decir, esperaba pacientemente en ríos y turbios pantanos a que sus presas terrestres se acercasen a beber. En ese momento, sigilosamente se aproximaba hasta estar lo suficientemente cerca como para dar un gran impulso ayudándose de su musculosa cola para salir sorpresivamente del agua y atrapar cualquier incauta presa que no le viera venir. 3. Daspletosaurus. El Daspletosaurus fue otra de esas descomunales bestias que hacían de superdepredador en las tierras norteamericanas hace ya más de 75 millones de años. El Daspletosaurus no vivió hace unos 75 millones de años, sino que vivió de unos 77 millones de años a unos 74 millones de años. Este dinosaurio de talla XL podía llegar a medir hasta 9 metros de longitud y pesar casi 4 toneladas en su estado adulto. El Daspletosaurus sí medía 9 metros y pesaba 2,5 toneladas. El video ahí está bien, pero lo que pasa es que se encontró el espécimen llamado Pete III, que este llegó a medir unos 11 metros y pesar unas 5 toneladas. Esto podría suponer que Daspletosaurus era mucho más grande de lo que se pensaba, o quizá simplemente este ejemplar tenía gigantismo. Pero además de su gran tamaño, también poseía una enorme cabeza que podía llegar a medir hasta 1 metro de longitud. Con esta cabeza de gran dureza y solidez, era capaz de derribar presas con poco más que un cabezazo. Y junto a todo esto, también disponían de una gran cantidad de afilados dientes para descuartizar a sus presas. Este superdepredador estaba en la cúspide de la cadena alimenticia de su época, alimentándose de casi cualquier cosa que se le cruzara en el camino. 2. Mayungasaurus. El Mayungasaurus era un pariente cercano del Carnotaurus y habitaba lo que hoy es Madagascar, hace ya más de 70 millones de años en el Cretácico superior. El Majungasaurus no solamente vivió hace unos 70 millones de años, sino que también vivió hasta hace unos 66 millones de años. Con una longitud de 7 metros y un peso de alrededor de 1 tonelada, los ejemplares promedio de Majungasaurus se sabe que podrían haber medido entre unos 6 y 7 metros de longitud, aunque hay algunos que han podido llegar a medir hasta los 8 metros. Y los Majungasaurus
siendo ejemplares promedios o ejemplares en sus máximas capacidades, llegaban a pesar entre 1 tonelada y 100 kilos a 1 tonelada con 500 kilos. Era un depredador nato que se alimentaba de todo ser viviente con el que se cruzaba en el camino. La característica más distintiva de este peligroso dinosaurio era un cuerno sobresaliente en su cráneo. Este cuerno se cree que servía únicamente para intimidar más a sus presas. Lo más probable es que la extraña protuberancia que poseía Majungasaurus en su cabeza le hubiera servido para cortejar a las hembras en la época de la reproducción. De hecho, estos superdepredadores eran tan dominantes que hay constancia de que practicaban el canibalismo. No se sabe si se cazaban entre ellos o se comían los restos de sus compatriotas caídos en la batalla, pero hay estudios que afirman que se comían los unos a los otros. Lo más probable es que los Majungasaurus se alimentaran de los cadáveres de otros Majungasaurus que murieran cazando o de vejez, en tiempos de sequía o simplemente porque tenían hambre y vieron a un Majungasaurus muerto y les pareció un suculento aperitivo por el cual se podrían alimentar sin esfuerzo. 1. Torvosaurus. El Torvosaurus, del griego lagarto salvaje, habitó la Tierra hace aproximadamente 150 millones de años, allá por el Jurásico, en lo que hoy es Norteamérica y Europa. El Torvosaurus no habitó hace unos 150 millones de años, sino que habitó de unos 165 millones de años a unos 148 millones de años. Este habitó en América del Norte y en Europa, en lo que hoy en día es Estados Unidos y Portugal, y posiblemente también en Alemania, Inglaterra, Tanzania, Uruguay y España. Estas increíbles bestias podían llegar a medir hasta 10 metros de longitud y pesar hasta 5 toneladas. Los Torvosaurus, en promedio, medían los 9 metros de largo y pesaban 2 toneladas, aunque en la mayoría de casos llegaban a medir los 10 metros y pesar las 4,5 toneladas. Siendo por esto uno de los carnívoros más grandes de su época. Sus brazos, al igual que los de los demás dinosaurios, eran cortos pero lo bastante fuertes como para causarles graves heridas a sus presas. Además, estos superdinosaurios eran también mucho más rápidos que otros dinosaurios de la época, por lo que fue sin duda alguna uno de los más peligrosos y temibles depredadores que pisaron la Tierra por aquel entonces. Bueno, ya he terminado el video que tenía que analizar. Ahora daré mi opinión de este. Este video mejora bastante en datos e información sobre los dinosaurios en comparación con su primer video. Aunque en este video aún hay muchos errores, como por ejemplo las fechas y las estimaciones de los dinosaurios. Y el hecho de haber puesto a una criatura que no era un dinosaurio y a una especie inválida. Puedo entender, en la época en que salió ese video, se consideraba a Dracorex como una especie válida. Pero lo que ya se sabía es que Deinosuchus no era un dinosaurio, y ahí sí metió la pata. Pero al menos sobre datos de las criaturas prehistóricas mejoró bastante en comparación con su primer video. Y si tuviera que darle una calificación del 1 al 10 a ese video, le daría un 6. Pero igualmente, seguiré diciendo que la mayor cagada del video que hemos analizado en este video fue que hubieran puesto a Dracorex en ese video. Incluso creo que en la época en que había subido el video ya se estaba dudando de la veracidad de la especie, pero eso creo que ya es harina de otro costal. Bueno gente, aquí acaba el video. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle like y suscribiros al canal, que así me ayudáis mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.